vamos a iniciar la presentación de la clase de síndrome pericardio. No sé si puedan observar, disculpen. Sí, doctor, sí se logra observar. Bueno. Vamos a ver si hay más para admitir. Están 48 alumnos. Bueno, no he podido tener acceso hasta el aula virtual. Yo estoy apoyando acá de Medicina 2. Y vamos a presentar entonces, como les había comentado, pues el pericardio protege al corazón. No es una membrana externa a él, forma parte de él porque permite que la lubricación del corazón se mantenga. Los movimientos del corazón están explayados en forma regular, ¿no? Si no hubiera el pericardio, prácticamente sería una expansión mayor, sobre todo del ventrículo derecho, que tiene paredes más delgadas, ¿no?, que el ventrículo izquierdo. Bien, entonces, Doctor, empezaremos entonces, sí. Disculpe, le Sí, interrumpo. Mis compañeros me dicen que estoy en espera. me espera, para ingresarlos ya cuando empieza la clase distrae un poquito, por eso estoy, a ver, vamos a ver cómo es esto. Ya admitimos a este grupo. Bueno, están todos, creo. 60 alumnos. Muy bien, entonces empezaremos, ya pues son 2 clases sobre síndrome pericárdico. Como ustedes estaban comentando, pues la patología puede ser variada, ¿no? Desde una simple inflamación hasta metástasis de tumores que puedan condicionar a que el pericardio no cumpla su función y a provocar cambios hemodinámicos, ¿no?, en el corazón, y de esa manera también ponga en riesgo la vida del paciente. La agenda ha tratado de hacer, en primer lugar, hablar rápidamente de fisiología del pericardio y después formas de presentación de las enfermedades del pericardio, como son la pericarditis aguda, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. El pericardio, como ustedes ya estaban mencionando, es una membrana que cubre al corazón, ¿no?, cuyas funciones son variables, entre ellas permitir que los movimientos del corazón sean sincronizados de manera que no se altere el buen funcionamiento del corazón desde el punto de vista hemodinámico. Protege al corazón dentro de la cavidad torácica, ¿no? Limita una brusca dilatación ventricular y mantiene la geometría ventricular. Fija, lubrica y evita la fricción de estructuras vecinas, tal es así que tiene hasta un máximo de 50 mililitros de contenido, de manera que en una ecografía en una persona normal es imposible ver la separación entre ambas capas del pericardio. Protege también de las infecciones proximales, ¿no?, por un sistema especialmente acondicionado para evitar infecciones bacterianas, pero muchas veces
por muchos factores, esta membrana puede ser infectada. De igual manera, dispone de mecanorreceptores que participan en la fisiología vasomotora y cardíaca. ¿Qué forma de presentación tenemos entonces dentro del síndrome pericárdico? Como en todo órgano, la itis, la inflamación, conocida como pericarditis aguda, es probablemente el síndrome clínico más frecuente de ellos, ¿no? Que muchas veces hasta puede pasar desapercibido por las personas, ¿no? Pequeño dolor que después de un pequeño resfrío que desaparece al segundo o tercer día, que es casi como el tratamiento que ha recibido, ¿no? Para el resfrío. Luego es prácticamente un síndrome clínico el que se encuentra, ¿no? A diferencia del derrame pericárdico, como ya cuando hay, este es un hallazgo ecocardiográfico, ¿no? Si no se hace una ecocardiografía, es imposible determinar el derrame pericárdico, salvo por tecnologías más modernas, que, bueno, hacerlo en todo grupo de pacientes sería muchos gastos institucionales, ¿no? Salvo que sea una complicación o como ahí sí se necesitaría una tomografía, una resonancia magnética. Y luego tenemos el derrame pericárdico con tamponamiento y la pericarditis constrictiva, donde ya es un síndrome clínico hemodinámico, ¿no? Para su diagnóstico clínico y su tratamiento respectivo. La pericarditis aguda, bueno, esto es producido por la inflamación del pericardio, ¿no? Como le dije, todas las citis, así como hay artritis, ¿no? Osteocondritis, y todo ello, la pericarditis es una inflamación cuya presentación generalmente, la mayoría de veces, es benigna y autolimitada, generalmente con duración hasta 3 semanas, y si es más de ello, ya hay que pensar en un problema de tuberculosis, en un problema de neoplasias. ¿Puede ser recidivante esta inflamación? Sí, hasta un 15%. Y hasta un 14% pueden ir a un taponamiento cardíaco. Signo de constricción transitoria, hasta un 9%, que sí que puede estar en una etapa constrictiva y luego desaparece espontáneamente, transitorio por ahí. Y puede también ser víctima de infección severa o asociada a otra enfermedad, como por ejemplo la neumonía, en personas muy inmunodeprimidas, cercana justo que esté este foco neumónico al pericardio, producir una infección importante. ¿Cuál es la etiología de ello? La mayoría de ellos es idiopática viral, ¿no? Prácticamente eso es tenerlo en cuenta siempre. Pero también puede ser infecciosa, como una tuberculosis, bacteriemia u hongos. Vecindad de un proceso inflamatorio, por supuesto, después de un infarto, ya cuando está afectado el músculo cardíaco mismo, puede producir alrededor de ello una pequeña inflamación. Post cirugía cardíaca, ¿no? Como hay apertura del pericardio para que puedan hacer, por ejemplo, un cambio de válvula, se va a poder inflamar. Metabólica también, hay que pensar en ello. Puede ser un problema de insuficiencia renal, en su extremo de una uremia importante, hipotiroidismo. Vean ustedes toda la variedad que puede dar. La gota, ¿no? Proceso de exceso de ácido úrico en la sangre, ¿no? Todo eso prácticamente puede conllevar a una inflamación. Autoinmune también, ¿no? Como el síndrome de Dressler, vasculitis, ¿no? Enfermedad de tejido conectivo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, neoplasias como tumores de pulmón, de mama, las leucemias, enfermedad de Hodgkin, y también irradiación, ¿no? En este caso, muchos pacientes con problemas oncológicos que reciben radioterapia, ¿no? Por problemas de mediastino, por problemas de pulmón, ¿no? Pueden, por la cercanía, producir inflamación. Fármacos, ¿no? Fármacos se ha visto que hasta la penicilina también puede dar inflamación iatrogénica y trauma, ¿no? El cuadro clínico de este síndrome es básicamente caracterizado por 3 síntomas o signos, ¿no? El síntoma principal, dolor pericárdico, signo roce pericárdico y la ayuda diagnóstica del electrocardiograma, ¿no? Típico. El dolor torácico, ¿cómo es? Bueno, es un dolor que hay que tener en mente siempre cuando hay un dolor torácico agudo.
como diagnóstico diferencial, ¿no? Generalmente repentino, persistente. Bueno, vamos a meter otro grupo más de alumnos. Es justo localizado a nivel precordial, ¿no? Con irradiación generalmente al trapecio, ¿no? Aumenta con la respiración, ¿no? Movimiento y cambio de postura, no se olviden de esto. Aumenta el decúbito supino y mejora al sentarse, es decir, que mejora con la posición que ustedes ya conocerán, la posición, habrán leído, maometana. Se ha inclinado el cuerpo, el tórax hacia adelante, estando acostado el paciente. No varía con la nitroglicerina y generalmente siempre hay un proceso infeccioso, ¿no? Viral la mayoría de veces, y fiebre y de una ligera disnea. ¿Qué encontramos en la auscultación? Y sobre todo hacerlo siempre con la campana del estetoscopio. Ya ustedes conocen que existe la membrana y la campana en la parte de auscultación de un estetoscopio. Entonces la campana ayuda bastante, ¿no? Se dice que el roce característicamente es como pisar nieve, áspero. Pero como no tenemos en esta zona de nuestro país nieve, entonces algunos maestros nos han comunicado siempre que es como, y uno lo que ha escuchado es también como su cabello lo pusieran en el oído externo, ¿no? Y lo trataran de fisionar con sus dedos, ¿no? Esa característica tiene el roce pericárdico. Además, es cambiante con la respiración, la posición y en el tiempo también. O sea, puede aparecer y luego desaparecer, ¿no? Otros síntomas que pueden haber, puede ser la disnea, ¿no? La tos seca, una diaforesis. Como es una infección viral, puede dar un malestar en todo el organismo, puede haber artralgias, puede haber un problema de exantemas, como el lupus y prurito, respectivamente, ¿no? El electrocardiograma, ¿qué es la característica que tiene? Pues es una elevación difusa del segmento ST, en la misma dirección del QRS, excepto en ABR y B1, y descenso del segmento PR. ¿No? Esa es la característica. Ya veremos la diferencia con un síndrome coronario. Esa es en una primera etapa. En la segunda etapa aparece el ST isoeléctrico y las T aplanadas. La tercera etapa, realmente en la tercera semana, ese ICT isoeléctrico, pero la onda T se hace negativa. Y por último puede ya normalizarse a la onda T y recobrar la normalidad. Eso más o menos es una evolución de un electrocardiograma. Entonces, vean ustedes un electrocardiograma acá, típico, ¿no? El ST está elevado de 1, de 2, de 3, ¿no? ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, o sea, es en forma difusa, ¿no? A diferencia de cuando hay síndrome coronario agudo, que ustedes ya les habrán enseñado esa parte semiológica, generalmente la elevación del segmento ST, ¿no? Conlleva a que sea una característica de ser focalizado siempre, ¿no? Si es de 2, de 3 ABF, entonces vemos que la arteria coronaria derecha es la afectada, ¿no? Si es la cara lateral B5, B6, ¿no? Estará alterado, elevado el ST. Otra característica es el ST, ¿no? Como vemos acá, el ST generalmente es un poco cóncavo hacia arriba, ¿no? Como ven ustedes, ¿no? A diferencia del segmento ST, disculpen, es un poco convexo hacia arriba, ¿no? A diferencia del ST elevado en síndrome coronario que se encuentra convexo, ¿no? Acá hay otro ST elevado, vean ustedes, ¿no? Para que no se olviden, el ST se encuentra elevado en todas las derivaciones. Esto es típico, ¿no? Puede ser que acá, no, pero parece que es un problema de un síndrome coronario agudo, pero ustedes comienzan a analizar todas las derivaciones y prácticamente es imposible que sea. Y sobre todo, bueno, no solamente un electro dice todo, hay que conversar con el paciente, ¿no? Todo lo que usted ya conoce para hacer una semiología de síndrome coronario agudo, que es importante detectarlo, preguntar si tiene los factores de riesgo, la edad, ¿no? Si de repente está un problema infeccioso, sobre todo respiratorio alto. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que en el momento preguntar también.
Como vemos acá, luego prácticamente en la etapa 3, ya existe un descenso del segmento S3, ST y las T negativas que quedan, ¿no? Y por último, ya en la fase 4, pues se recupera todo. Otra ayuda diagnóstica, pero para valorar si si solamente es comprometido el pericardio o la parte extracardíaca, como es los pulmones, es la placa de tórax, porque puede estar acompañado, pues, de un derrame pleural, ¿no? Puede estar acompañado de una masa que se puede observar en la placa de tórax. Y por último, llegamos a la ecocardiografía, que es la herramienta diagnóstica que rápidamente determina si hay alguna complicación de la pericarditis aguda. Complicación porque puede encontrar normal el eco, ¿no? El pericardio con características normales y líquido, pero lo que nos va a dar el diagnóstico, lo vuelvo a repetir, son los 3 criterios, 2 de los 3 criterios: la sintomatología, la auscultación del frote y el electro. Con 2 de ellos se hace el diagnóstico. ¿Ok? Entonces el eco realmente como nos hará descartar de otra patología más que pueda tener el paciente, como puede ser un derrame importante, como puede ser un infarto que haya tenido el paciente y está explicando la causa, ¿no? ¿Qué diagnóstico diferencial tendremos que tener en cuenta con la pericarditis aguda? Se toma en cuenta todo lo que es dolor agudo, ¿no? De ellos tenemos que, el síndrome coronario agudo es el que tenemos que hacer la diferenciación más importante. Luego está el síndrome aórtico agudo, ¿no? Que es la disección de aorta. El dolor pleurítico por un problema respiratorio bajo. Y un problema de osteocondritis también, ¿no? Pared torácica. Aquí hay una diferencia del dolor del pericárdico isquémico, un cuadrito que creo que lo debe tener en mente siempre. Vean ustedes que la localización es igual, ¿no? Que la irradiación también puede ser igual, ¿no? Que la respiración aumenta, puede ser igual, pero la duración, horas o días, se puede modificar en el isquémico. Que el pericárdico no hay relación con el esfuerzo, en el isquémico, según como sea el paciente, sus características clínicas. Acá hay otro, en la postura se agrava con decúbito y alivia sentado, ¿no? En cambio, el isquémico no se modifica. O sea, prácticamente nosotros la pericarditis aguda, con todos estos datos que nos dan, se tiene que hacer desde el punto de vista clínico, con una anamnesis, ¿no? Que podemos definir si podría ser un problema isquémico agudo o un problema pericárdico agudo, una inflamación, una pericarditis. Y la auscultación, que puede o no también encontrarse el roce. Acá está el electrocardiograma, las características, vean ustedes, en el infarto hay elevación localizada del segmento ST, ¿no? O sea, puede estar B1, B2, B3, B4 elevado. En cambio, en la pericarditis es generalizado. Todas las derivaciones casi, excepto ABR y B1, donde hay un descenso. Generalmente hay inversión de la onda T en la evolución después de más de una semana. Y acá en el infarto hay inversión de la onda T antes de que descienda el segmento ST inclusive. Y luego en la pericarditis hay normalización de la T y en cambio en el infarto hay aparición de la onda Q, como ustedes ya saben, ¿no? La evolución, la mayoría de veces, casi el 80% es una curación espontánea, ¿no? Generalmente un proceso respiratorio, va a recibir un tratamiento para los síntomas y puede desaparecer ahí el problema de pericarditis. Pero un 15 a 20% pueden tener pericarditis recidivantes, ¿no? En cuanto a una complicación de la pericarditis, el derrame pericárdico, aquí hay aumento de líquido. Como les había comentado, el volumen normal del pericardio es de 30 a 50, aquí ya se encuentra más de 50, 100, donde se hace evidente un espacio anecoico entre la capa visceral y parietal respectivamente del pericardio, ¿no? Entonces van a encontrar una separación entre ellas, lo que indica que hay aumento de líquido superior al normal en el saco pericárdico.
puede ser asintomático a veces, sobre todo en problemas de hipotiroidismo, ¿no? Y el hallazgo se hace por ecocardio. Pero puede ser un volumen tan importante que comprime estructuras adyacentes, ¿no? Como el esófago y producir disfagia, ronquera, si ya presiona el nervio recurrente. Y si ya comprime tanto, pues puede disminuir la expansión pulmonar y producir disnea. Y puede llevar a un taponamiento cardíaco en el caso extremo también. El electrocardiograma es de poco valor, solamente la sospecha clínica con ver un complejo QRS bajos de voltaje, ¿no? Nos puede hacer sospechar el electrocardiograma. Y si hay taponamiento, o sea, si hay taponamiento, si el corazón, el volumen de líquido comprime tanto al corazón que impide que éste se expanda bien y produzca el signo de taponamiento, existe lo que se conoce como alternancia eléctrica, quiere decir los complejos QRS, ¿no? Pueden, como acá, por ejemplo, no sé si vean por favor la flecha, no sé, a ver por ahí que me ayude alguien que esté atento a la clase, ve la flecha del puntero. Sí, doctor, sí, sí. Sí se ve, doctor. Vean en esta secuencia cómo el complejo QRS, acá está más grande, acá está pequeño, acá está más grande, y acá está más pequeño. ¿Ve? Eso es lo que se conoce como alternancia eléctrica, que se puede encontrar en taponamiento, o sea, el derrame pericárdico más taponamiento. Luego podemos encontrar una T picuda, ¿no? Ritmo de la unión o bradicardia extrema, sobre todo cuando hay hemopericardia. Pero esto es clásico, es en ver la alternancia eléctrica. En la placa de tórax, ya en el derrame pericárdico, pues se va a ver un corazón, te puede decir en bovino casi, ¿no? Aumentado el tamaño, ¿no? O en jarrón se dice, ¿no? Donde prácticamente todas las cavidades están, toda la silueta está incrementada de tamaño, lo que si uno no ha hecho una buena anamnesis, puede decir, no, es una cardiomegalia global. Pero acá, bueno, esta es la típico de un derrame pericárdico con grado severo. El ecocardio es método de elección. Acá, para que tengan una idea, acá tenemos ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aquí el puntero y la aorta, en una vista larga del corazón. Acá está el ventrículo derecho y toda esta imagen anecoica es la separación de las capas del pericardio y me indica de que hay líquido alrededor del corazón. Acá hay un eje corto, este es el ventrículo izquierdo, aquí, y acá está el ventrículo derecho, y alrededor de ellos, ¿no? Está esta imagen anecoica, lo que me indica que hay un líquido que ha aumentado. Generalmente no debe verse esta separación. Aquí hay otra, ¿no? De igual manera, en 4 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. Inclusive que esta aurícula, la cara lateral de la aurícula derecha, ¿no? Se colapsa hacia se puede decir, al septum interauricular, ¿no? Conocido también como taponamiento, signo indirecto de taponamiento cardíaco. Entonces, la ecografía es el método de elección, inclusive de semi-cuantificación, seguimiento, ¿no? Porque si es leve, no se hace nada, moderado, se observa, pero si es severo, ya de repente tiene que ir a una pericardiocentesis, el derrame pericárdico, ¿no? Y si va con taponamiento, pues ni hablar, puede ser hasta de grado leve, el derrame pericárdico y producir taponamiento, como por ejemplo después de una herida por arma blanca, después de un infarto que se rompió la pared del corazón y hay una pequeña cantidad de líquido, no tanto como para un derrame severo, pero está produciendo signos de taponamiento. Pero si bien la eco es un método de elección para el diagnóstico del derrame pericárdico, pero no es el diagnóstico para ver la causa del derrame. Para ver la causa del derrame se tiene que hacer una unidad clínica. Como les dije, puede ser un proceso sistémico, puede ser un problema infeccioso, como tuberculosis pulmonar, que por continuidad ha producido derrame y pericarditis constrictiva, o puede ser metástasis de algún pulmón, del pulmón o de otro órgano. El diagnóstico etiológico se da de acuerdo
a valorar la enfermedad de la base, ¿no? La enfermedad de base que tenga el paciente, ¿no? Con las genopatías renales, neoplásicos, tiroides, infarto, insuficiencia cardíaca, inclusive que hacen derrames leves. En ausencia de enfermedad de base, que eso está un 40%, hay que tratar de descartar el tamaño del derrame y la presencia o no de taponamiento. La tomografía es el mejor método para diagnóstico, ¿no? Para cuando hay dudas, sobre todo cuando hay duda de que sea restrictivo o constrictivo, disculpe, una pericarditis constrictiva. El problema es la baja disponibilidad que hay de estos equipos y el alto costo. El electrocardiograma poco útil, no muestra alteraciones fijas, generalmente solamente son los voltajes disminuidos y cambios morfológicos en los QRS, ¿no? Como es el bamboleo que hay, ¿no? Por alternancia eléctrica. Y este derrame, un tercio de ellos va a tener evolución a que el derrame se resuelva, ¿no? O vaya a ser constricción o taponamiento. Se habla de taponamiento ya cuando hay un compromiso hemodinámico, como puede ser el taponamiento agudo o crónico. Generalmente los agudos son con derrames pericárdicos leves. No le da al corazón la capacidad de adaptarse a los cambios de presión externos al corazón. En cambio, cuando es crónico, el corazón se adapta y puede tener hasta derrames pericárdicos severos y no hacer taponamiento, ¿no? Para el reconocimiento clínico de un taponamiento cardíaco existe la famosa triada de Beck, que es la hipotensión. El paciente va a estar hipotenso, al mismo tiempo va a tener elevación de las presiones de llenado de las cavidades derechas o elevación de la presión venosa sistémica, y esto se va a manifestar con la incurgitación yugular importante. Y a la auscultación vamos a tener un corazón que no se van a auscultar los ruidos, o sea, disminuido de intensidad, conocido también como corazón pequeño y quieto. Como le dije al inicio, pues el taponamiento puede ser con volúmenes pequeños, ¿no? Hasta 80 o más de 80 mililitros, pero que se han hecho en forma aguda. Y el crónico puede soportar hasta 2 litros y más de ello ya puede dar signos de un taponamiento importante. En cuanto a la parte fisiológica del taponamiento cardíaco, como verán ustedes acá, la presión intrapericárdica va a estar en incremento, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de volúmenes, va a repercutir en la fisiopatología de la formación de la relación volumen-presión dentro del corazón. Así tenemos que al haber una acumulación de líquido de alta presión, no va a comprimir las cámaras, ¿no? Las cámaras cardíacas. Al comprimir las cámaras cardíacas, si bien la contractilidad puede estar bien, pero la relajación o la diástole del corazón va a estar alterada. Si está alterada la diástole, ¿qué va a pasar? Por una parte, no va a haber un buen llenado y los volúmenes de expulsión van a estar disminuidos. Y si estamos disminuyendo el volumen de expulsión, el gasto cardíaco, como ustedes saben que es volumen por latido, se encontrará también disminuido, y la presión arterial, como es igual al gasto cardíaco por resistencia, me indicará de que el paciente tiene que estar con tendencia a la hipotensión, shock y taquicardia como una compensación. Pero por otra parte también la difusión diastólica que está ocasionando ese taponamiento va a hacer que las presiones venosas, ¿no?, se incrementen y haya una congestión sistémica, manifestado esto por la famosa ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y edemas. Entonces, la presión pericárdica crítica, ¿no?, está determinada por las siguientes variables: la velocidad de acumulación, ¿no?, cómo se acumula el líquido a nivel del pericardio, el grado de distensibilidad del pericardio y el volumen que se esté formando. De manera que a un paciente con taponamiento vamos a encontrar síntomas y signos característicos. Síntomas puede llegar hasta la ortopnea, ¿no?, diaforético, ansioso, confuso,
dolor abdominal, inclusive ya por la congestión hepática y paciente oligúrico. Y en la parte de signos vamos a encontrar piel fría, viscosa, taquipneico el paciente, taquicárdico, ingurgitación yugular importantes, hipotensión, la presión diferencial entre la sistólica y la diastólica reducido, hepatomegalio, los frotes pericárdicos pueden encontrarse, y el signo de Kussmaul, ¿no? Que se incrementa la ingurgitación al presionar el hígado y hacer que el paciente inspire, ¿no? Ese signo de Kussmaul que ya, bueno, creo que ya lo habrán descrito en la parte semiológica inicial. Los síntomas pueden ser agudos, ¿no? Cuando se presenta después, como le manifesté, después de un trauma, ¿no? Lesión por arma pulso cortante, ruptura del ventrículo izquierdo por un infarto, y el paciente pues se encontrará pues rápidamente hipotenso, confuso, agitado, piel pálida, fría, pulso filiforme y caída de la presión arterial. En cambio, cuando es crónico, el cuadro va a aparecer una insuficiencia cardíaca. Es decir, la familia lo va a traer, ¿no? Que se cansaba hace 2 semanas, poco, pero ya en esta última semana lo veo más cansado, más cansado. Se examina al paciente, encontraremos un paciente con ingurgitación yugular, ¿no? Le hacen el signo de Kussmaul positivo, al hacer que inspire y colocar la presión, la palma de la mano a nivel del hígado, ¿no? Ingurgitación yugular importante, la auscultarán y los ruidos cardíacos estarán que no se escuchan, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente progresivamente ha evolucionado, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo hacemos por bajo gasto, signos de bajo gasto, por el shock cardiogénico, en que lleguen es un tipo de shock cardiogénico, ¿no? Fallo o falla del ventrículo derecho, ortopneiquio, ingurgitación yugular y el famoso pulso arterial paradójico, ¿no? El pulso arterial paradójico, bueno, es conocido ya desde fisiología, desde el punto de vista fisiológico, durante la inspiración, la presión arterial sistémica, ¿no? La que se mide con el tensiómetro, tiende a bajar hasta 10 milímetros de mercurio. Pero cuando hay un taponamiento cardíaco, ¿no? La presión arterial baja durante la inspiración más de 10 milímetros de mercurio. A eso se denomina pulso arterial. Quiere decir, si ustedes están en 110, lo hacen que inspire, en una persona normal no debe bajar más de 100. Pero si está con un taponamiento cardíaco, ¿no? Y la va a bajar pues a 90, 80 durante la inspiración. A eso se refiere el pulso arterial paradójico. Acá tenemos la exageración de la fisiología normal, ¿no? Como el pericardio. Acá en este gráfico de medidas de la presión, como durante la inspiración, ¿no? Baja la presión. Y la inspiración sube. Más de 10 milímetros con la inspiración tranquilo, ya es un signo no patognomónico, porque se puede encontrar también en asma bronquial, en EPOC y también en pericarditis constrictiva. Entonces, el diagnóstico de taponamiento, la parte clínica, el electrocardiograma bajo voltaje, alteraciones difusas del segmento ST, alternancia eléctrica, el ecocardiograma, el método no invasivo más útil, que está a pie de cama del paciente, donde se puede valorar de forma inmediata todos los cambios hemodinámicos, desde colapso de las cavidades, ¿no? En primer lugar, las cavidades que tienen menos presiones, como son las cavidades derechas, y la que tiene mucho menos presión es la aurícula derecha, que es la primera que comienza a tener un colapso diastólico. Quiere decir que durante la diástole, en vez de contraerse normal, pues se va en forma contraria a lo que está prácticamente el corazón expandiéndose, ¿no? Acá tenemos el electrocardiograma, ¿no? Con las alternancias eléctricas nuevamente, ¿no? Complejo QRS, normales, disminuido de voltaje, normales, disminuido de voltaje. Otro más, para que no se olvide, ¿no? Como el complejo QRS, normal, disminuido de voltaje, normal y disminuido de voltaje. La placa de tórax, realmente
Si es pequeño el derrame, puede no mostrar ninguna alteración en la silueta cardíaca, sobre todo en taponamiento agudo. Diagnóstico diferencial con la insuficiencia cardíaca, con la pericarditis constrictiva, con el infarto ventrículo derecho, el shock cardiogénico y el coro pulmonar agudo. ¿Qué tenemos como una última grupo de patologías dentro del pericardio? La pericarditis constrictiva. Aquí ya el problema no es ya de abundancia de líquido, sino que el mismo pericardio, ¿no?, se ha incrementado una fibrosis y tejido de granulación, de manera que va a obstaculizar el llenado de los ventrículos, ¿no? A ser un obstáculo para el llenado, entonces va a tener también una dificultad de llenado ventricular. Generalmente no es durante toda la diástole y se interrumpe bruscamente cuando se alcanza ya el límite de elasticidad del pericardio. La pericarditis puede ser lenta, crónica, se da en meses, inclusive años a veces, aguda en días, subagudas, y o una constricción cardíaca transitoria. La etiología, el 50% teóricamente es inespecífico, ¿no? Luego está la pericarditis tuberculosa, neoplasias o purulenta. Normalmente el pericardio tiene un engrosamiento de 1 a 2 milímetros de engrosamiento, pero cuando hay un engrosamiento de pericardio de 1 a 2 centímetros, comienza a ver la sintomatología de una pericarditis constrictiva. Vean ustedes la característica de un pericardio, donde normalmente es de 1 a 2 milímetros, pero en una constrictiva pues se encuentra tan engrosado que puede llegar hasta 2 centímetros inclusive. Hacerse como una coraza prácticamente que rodea al corazón. Y acá también se tiene en cuenta todos los cambios entre la presión del ventrículo izquierdo, ¿no? Donde durante prácticamente de la normalidad que ven ustedes, que es una curva de las presiones de las cavidades de los ventrículos, no cae y sigue un crecimiento progresivo. Acá en la pericarditis cae y bruscamente se eleva, ¿no? Y estas presiones se igualan tanto en ventrículo izquierdo como en ventrículo derecho. Y este característico signo, ¿no?, prácticamente se conoce como raíz cuadrada, es típico cuando hacen la medida de las presiones dentro del ventrículo izquierdo durante la sístole y la diástole, ¿no? A diferencia del taponamiento, que no cae hasta la parte final, ¿no?, de la presión del ventrículo, sino siempre tiene una limitación para el llenado. El cuadro clínico es típico también de una disnea de esfuerzo, ortopnea, palpitaciones, signos de insuficiencia cardíaca derecha sobre todo, ¿no? Hepatomegalia, edemas, ascitis, ingurgitación yugular, signos de Kussmaul, que pueden, ¿no? En la exploración podemos tener un corazón de tamaño normal, ¿no?, o ligera cardiomegalia. El impulso apical está disminuido, también hay disminución de la intensidad de ruidos, el signo de Kussmaul es importante encontrarlo ahí también, ¿no? Pulso paradójico, que también lo explicamos, también es otro signo que se encuentra en la exploración de un paciente con pericarditis constrictiva, y los ruidos pericárdicos se ocultan tipo chasquido. En el electrocardiograma también vamos a encontrar nosotros una disminución del voltaje del QRS, aplanamiento e inversión de las ondas T, y frecuentemente existe una onda P prolongada, tipo P mitral, o el paciente puede estar en fibrilación auricular. En la placa de tórax, con mucha, se puede decir, buscando, ¿no?, signos, sobre todo de una radiografía de tórax lateral, se puede encontrar hasta un 50% de los pacientes calcificaciones del pericardio. Pero a veces existe calcificación pericárdica sin que exista pericarditis constrictiva también. Pues una pericarditis crónica, pero no está siendo una pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva no solamente son hallazgos morfológicos, sino también hallazgos hemodinámicos. Y estos hallazgos hemodinámicos son por la parte clínica, como la parte ecocardiográfica, ecodoppler cardiográfica que se le encuentra a los pacientes. Acá tenemos una radiografía lateral, ¿no?, donde podemos ver ustedes la calcificación del pericardio, ¿no?, y el típico paciente, ¿no?,
que muchas veces ha recorrido muchas especialidades, ¿no? Como por ejemplo gastroenterología, porque piensan que es asitis, ¿no? Va al vascular también porque piensa que tiene edema de miembros inferiores. Y también puede ir al neumólogo porque puede tener un problema respiratorio, ¿no? Como en nuestro caso, la causa más frecuente en nuestros medios, ¿no? En países subdesarrollados es la tuberculosis, la causa de pericarditis constructiva. En el ecocardiograma, algunos signos, ¿no? Puede encontrarse el movimiento de el septum interventricular, acá está la pared posterior, ¿no? Que no sigue una secuencia durante la sístole, sino se dice un movimiento disinérgico del septum, que no está siguiendo la secuencia de la cara posterior en engrosamiento, sino un engrosamiento discreto que va más allá de la parte sistólica normal de la contracción del ventrículo izquierdo. En la TAC se puede ver ya una coraza de calcio, vean ustedes que tiene una similitud el pericardio de calcio como el hueso acá, tomando como referencia el hueso tanto en las vértebras como en las costillas, ¿no? Y en la resonancia también podemos valorar, ¿no? Este engrosamiento del pericardio. Inclusive acá la resonancia, como la resonancia también es un proceso activo de ver los movimientos de las paredes del corazón, se pueden ver el movimiento anormal del septum y directamente nos dice que estamos ante un paciente con una pericarditis constrictiva, que no solamente sea pericarditis crónica, sino también constrictiva. Bueno, ese era lo que les había, lo tengo ya resumido un buen tiempo, ¿no? De lo que hago sobre pericarditis o síndrome pericárdico en sus diferentes formas de presentación, como hemos comentado, ¿no? La pericarditis aguda, el derrame pericárdico y la pericarditis constrictiva. Si hubiera alguna pregunta antes de pasar a la siguiente clase, a ver, por favor, dejo a todos los alumnos que hayan estado atentos a la clase, o de repente también ya, bueno, lo tienen también en la plataforma, donde también creo que un colega docente también lo presenta la clase. Espero preguntas, si no estamos pasando a la siguiente clase de exploración arterial y venosa. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces creo que está entendido todo, ¿no? Con doble refuerzo que tienen ustedes, ¿no? En cuanto a las clases teóricas y está en la plataforma. Bueno, la siguiente parte, vamos a hacer la exploración del sistema arterial y venoso. Permítame salir y nuevamente